Desde la política, lo que estamos detectando en los últimos años en particular es algo que se denomina polarización afectiva. En el pasado conocíamos la polarización ideológica, izquierda de un lado, derecha del otro. Ahora la polarización es sobre todo afectiva. Lo que tenemos es, de un lado, gente a la que aceptamos porque son los nuestros, y del otro, gente a la que odiamos y consideramos que esa brecha es moral, no ideológica. Y no, por supuesto que también la podemos recubrir de ideología, pero es sobre todo moral. Y los dos lados piensan lo mismo, que el otro es el corrupto. Y todo esto tiene una connotación, una carga emotiva que es muy fuerte. Y se manifiesta como partidismo negativo, aquello que no somos. Por ejemplo, ser anti-kirchnerista o anti-mileísta a veces es mucho más fuerte que ser propiamente kirchnerista o mileísta. Después, la sociología. De todo esto que les estoy hablando, les voy a mostrar dentro de un ratito algunos gráficos. Pero esto es clave, porque la brecha de edad y de género siempre existió, pero ahora se manifiesta de una manera en la que nunca se había manifestado. Y es un sector de la juventud, de un determinado género, que vota diferente al resto. Y todo esto se manifiesta en guerras culturales. Las guerras sobre todo sobre lo políticamente correcto, la llamada ideología de género, el llamado feminismo exacerbado, eh, la cultura de la cancelación, el lenguaje inclusivo. Todas esas son guerras culturales que tienen una base de edad y género. Y finalmente, para que no piensen que esto que les voy a contar ocurre solamente ahora y acá, en la ciencia pasa lo mismo. Los que estudian la epistemología, la filosofía de la ciencia, a veces tienden a pensar que en la ciencia los paradigmas ocurren como querían Kuhn o Popper, que no son exactamente lo mismo. Kuhn hablaba de un paradigma que todos compartíamos, cuando el paradigma entraba a desgastarse, entonces de a poquito íbamos buscando hipótesis ad hoc y finalmente lo cambiábamos por otro que explicaba mejor la realidad. Popper lo explica a partir de la falsación. Popper dice, el dato mata al relato. Cuando descubrimos evidencia que es falsa la teoría que sosteníamos, cambiamos la teoría. Bueno, en la práctica esto no funciona así. Esto lo descubre Imre Lakatos. No importa cuánta evidencia juntemos en contra del paradigma dominante. No importa cuántos datos juntemos en contra de las teorías existentes. Una teoría no la cambia un dato. Una teoría no la cambia la evidencia. Solo la cambia otra teoría. Necesitamos otro relato, otra narrativa que sustituya la que había. No alcanza con mostrar que es falsa. Si no hay otra, nos mantenemos creyendo en eso. Ahora voy a entrar en una parte más material. Todos estos conceptos que comentamos los vamos a ir utilizando y aplicando a la realidad argentina y mundial. Lo que les muestro acá es algo que ustedes no deben haber conocido, es la manera en la que se interpretaba a la sociedad argentina, la estructura de clases, hace 50 años, que era una manera mucho más eficiente que la pirámide. Ahora vamos a ver la pirámide. En la pirámide típica hay muchos abajo, sectores populares, una clase media un poco más pequeña y los ricos que son poquitos. En Argentina, decía Moray Araujo, tenemos una estructura de clase media fuertísima. El 75% de la población se autopercibe como clase media, pero no son todos iguales. Pero antes de entrar en la clase media, él decía, hay un 8 o 10% arriba, que son los ricos, la gente que nunca viajó en colectivo, y un 15% abajo, que son los pobres, los marginales, que es la gente que nunca pagó una factura de luz. Están colgados. Y en el medio tenemos las tres columnas, asalariados sindicalizados, son un 25%, los no sindicalizados, otro 25%, los cuentapropistas, que hoy llamaríamos monotributistas, otro 25%. Y él trazaba una diagonal. Decía, el voto peronista es sobre todo los sectores marginales, los más pobres, los asalariados sindicalizados en su mayoría, la mitad de los asalariados no sindicalizados y un pequeño sector de cuentapropista. Y de la diagonal para arriba es el otro partido, los otros partidos, radicales, socialistas. Menem introduce una novedad. Menem construye una alianza entre el peronismo, el votante básico del peronismo, y la clase alta, la UCD de Alzogaray. Los Kirchner, Néstor, introduce otra novedad. No conquista la clase alta, lo que hace es perforar la clase media y conseguir una alianza con el radicalismo que se llama concertación plural. Estas eran las épocas en las que hablábamos de la política en otros tiempos, la política donde había algo de ideología, estructura de clase, donde todos leían los mismos diarios y después pensaban diferente o miraban los mismos canales. Ahora ya no pasa eso, cada uno mira el canal con el que coincide.
Yo lo que tenemos es una estructura de clase, esto es de Guillermo Oliveto, que es cada vez más parecida a lo que era el tercer mundo en la época en que éramos diferentes, con muchos pobres abajo, con pocos ricos arriba, y con una clase media declinante, menguante. Somos un país más de América Latina con una memoria de un país que fue diferente. Argentina y Uruguay son los dos países que con base en la educación pública, obligatoria, de fines del siglo XIX, construyeron países diferentes en el contexto de un continente en el cual la jerarquía social era casi inamovible. En Argentina y en Uruguay, a través de la educación, la jerarquía se movía en cada generación. Y eso hacía que cambiaran nuestras cabezas también. Ahora ya nos vamos acercando a los tiempos modernos. Esto que les estoy mostrando pasó hace un ratito nomás. Es la Argentina de Boca, la Argentina de la grieta, la Argentina en la cual el peronismo ganaba al norte y al sur y Cambiemos lo hacía en el centro, lo que algunos decían la franja central de Checoslovaquia y los dos peronistanes del norte y del sur. De repente cayó un meteorito y esta fue la elección, estas son las PASO en la que Milei sorprende, ganando en 16 de las 24 provincias argentinas, en 2/3 de las provincias argentinas. Fíjense que aquí no es solamente que cambia el partido que gana las elecciones, cambia el arraigo territorial de ese partido. Y todavía estamos discutiendo qué quiere decir esto, cómo leer esto. Muchos dicen cambio cultural. Ahora vamos a ver qué significa el cambio cultural, pero lo más importante para empezar, si vemos el mapa, es cambio territorial. La provincia de Buenos Aires vota como siempre, ganó el peronismo. La ciudad de Buenos Aires votó como siempre, ganó el PRO. Milei salió tercero en las dos Buenos Aires, capital y provincia. Pero en Jujuy ganó y se llevó los dos senadores, donde pocos se lo esperaban. En las PASO, el radicalismo mantenía uno todavía. En las generales lo pierde también. El PRO se mantiene en una zona periférica del área núcleo, de la zona núcleo, Entre Ríos, Corrientes, poco más. Así que lo que estamos viendo es, primero, cambio electoral. Ganó un partido que nunca había ganado, que no existía. Segundo, cambio territorial. La geografía del voto es muy distinta. Recién ahora podemos empezar a hablar de cambio cultural, pero lo que me interesa es que todo el tiempo hablamos a la base material del cambio cultural. Y acá lo que les estoy mostrando es cambio social. Hablé de cambio electoral, cambio territorial, esto es cambio social. ¿Qué es esto? Muy simple. El primer gráfico es los votos de Unión por la Patria, el segundo Juntos por el Cambio y el tercero de La Libertad Avanza. Y lo que establece la recta es la correlación entre clase social y voto partidario. En el caso de Unión por la Patria, la recta, la diagonal hacia abajo, lo que indica es que cuando aumenta la clase social, disminuye el voto peronista. Juntos por el Cambio es exactamente al revés. Cuando aumenta la clase social, aumenta el voto por Juntos por el Cambio. Esto siempre fue así en Argentina. El peronismo tiene más votos abajo, entre los sectores populares, y el no peronismo tiene más votos arriba, entre las clases medias y acomodadas. Milei es el primer candidato transversal de la historia argentina. El primer candidato que saca tanto porcentaje en las villas como en los countries. El primer candidato que es votado por el rugby y por el rapi. Y esto nos está diciendo algo que está relacionado también con el tema al que vamos a entrar ahora, que es la cuestión etaria, la edad. Porque no es que hubo mucha gente que cambió el voto, que siempre votaba al peronismo y de repente votó a Milei, por supuesto que hubo. Pero lo que hubo es el voto hacia el nuevo partido de gente que no tenía una tradición histórica electoral, que no es que había votado 40 años al peronismo porque había empezado a votar hacía 2 años, ¿no? Y lo que hay, a pesar de todo, es una gran consistencia del voto en Argentina. Consistencia. Esto significa que, ¿qué dato? La gente está convencida de lo que vota. Lo que vemos acá es transferencia de votos entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, 2023. En la primera columna a la izquierda, votantes de masa. En la segunda, votantes de masa. Entonces lo que pueden ver es que prácticamente todos los que votaron a Massa en la primera mantuvieron el voto hacia Massa en la segunda. Y lo que Massa suma es un poquitito que viene de los votantes de otros partidos. Con Milei pasa lo mismo. Retiene prácticamente todo su voto y suma, fíjense, casi todos juntos por el cambio. Milei saca el 30% en la primera vuelta, el 56% en la segunda. 26%
es lo que había sacado Juntos por el Cambio. Acá los porcentajes están minorizados porque se cuenta el voto en blanco y ausente, que para la elección presidencial no se cuenta. Pero lo que vemos es que el voto de la Libertad Avanza y el voto Juntos por el Cambio se sumó completito, en bloque. No es que anda gente revoloteando a la espera del mejor argumento. Las personas tienen su preferencia, tienen su convicción, compraron un relato, tienen una identidad, una tribu a la que pertenece, tiene un sistema de creencias y de redes que fortalecen esas creencias, que las retroalimentan. Y no andan por ahí pivoteando, esperando ver el próximo debate, a ver si me convence otro candidato. Y esto que está pasando fue más o menos así durante mucho tiempo, pero siempre había votantes cambiantes. Y ahora hay menos votantes cambiantes. Hay mucha consistencia. Y ahora les voy a dar unos datos globales. Y después ustedes piensen si se aplica al caso de ustedes, su familia, por ejemplo. Y ahora son estudiantes, ¿con quién viven? Cuando sus padres eran estudiantes, ¿con quién vivían? Estos son 40 años de Inglaterra, Gran Bretaña en el primer caso, Estados Unidos en la segunda. Y lo que se muestra es los jóvenes, cómo vivían hace 40 años y cómo viven ahora. En azul, la flechita azul, lo que dice es que vivían de manera independiente, no con sus padres, y tenían sus propios hijos. La línea roja lo que dice es que viven con sus padres. Fíjense cómo en casi 2 generaciones la estructura familiar cambió. Los jóvenes de 25 años, hace 40 años eran papá y mamá. Los jóvenes de 25 años hoy son hijos de papá y mamá. Y como las tecnologías produjeron la primera reversión en la historia en la cual hijos les explican a los padres cómo se maneja la vida, el mundo, lo que tenemos es influencia de los jóvenes sobre los adultos, cuando históricamente había sido lo contrario. El primer voto de un joven replicaba casi siempre el voto paterno, el voto de la familia, el voto de su casa. Y ahora lo que vemos es que son los chicos consolidados en su nueva identidad los que fuerzan, los que influencian, los que convencen a los padres, en parte porque viven con ellos. Pero este es el gráfico quizás más contundente de lo que está pasando en el mundo. ¿De por qué tenemos guerras culturales? ¿Por qué en otra época se decía los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus? Hoy esa discusión casi no tendría sentido. Lo que le estoy mostrando acá es otra cosa. Pero damos un paso atrás. A lo largo de la historia, los jóvenes siempre fueron más revolucionarios que los mayores. Más revolucionarios, más progresistas, más liberales en el sentido en que se dice en Estados Unidos, liberal como lo contrario de conservador. ¿Por qué? ¿Por qué eran más pro cambio que pro statu quo? Por dos grandes razones. La primera es hormonal. Los jóvenes de 20 años tienen un conjunto de impulso vital que a los 40 ya no se tiene. Y lo segundo, por una cuestión de stock, acumulación de capital. A los 20 años no tenemos nada, por lo tanto no sacrificamos nada cuando vamos a la calle a proclamar la revolución o a defender una causa. A los 40 años tenemos un empleo, una familia, un salario, quizás una casa. Tenemos algo para perder. Hay menos razones para estar ofendidos con el mundo y sobre todo menos razones para arriesgar lo que ya tenemos. Hoy vivimos el primer tiempo, la primera vez en la historia, en la cual hay un sector juvenil que es más conservador que sus mayores. Nunca había pasado. Y son los varones. Y esto es lo que marcan estos gráficos. Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña. Rojo, mujer, azul es varón. Hacia arriba es progresista, hacia abajo es conservador o reaccionario. Fíjense que no había brecha hace 30 o 40 años, que es cuando estos gráficos nos muestran el origen. En Corea son 15 años, en Estados Unidos 30, en Alemania 40, en Gran Bretaña 30 años. Cuando se empieza a contar, no hay grieta. Hombres y mujeres más o menos comparten ideología. Con el tiempo se fue ampliando la brecha y hoy viven en mundos diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué hombres y mujeres votan? Si solo hubieran votado los jóvenes varones, los varones hasta 35 años, Milei hubiera ganado en primera vuelta. Si no hubieran votado los jóvenes varones, Massa sería presidente. Bregman hubiera sacado mucho más porcentaje de votos. La primera razón es lo que se llama backlash, el culatazo, la reacción contra lo que antes les comentaba que es el pensamiento políticamente correcto.
Los jóvenes varones, principalmente heterosexuales, estuvieron durante toda la historia arriba en la cadena alimentaria. Eran los reyes de la creación. Todo se hacía en función de ellos, tenían el lugar definido. Los demás también, los viejos, los jóvenes, la mujer tenían el lugar definido, pero los hombres, sobre todo heterosexuales y jóvenes, estaban arriba de todo. De repente, la cultura de la cancelación puso todo en riesgo, porque pasaron de ser el hombre heterosexual superior a ser el macho violador. Y hay una identidad y un lugar para casi cualquier grupo minoritario en el mundo actual, sobre todo en los países desarrollados. Pero no hay lugar para el varón joven heterosexual, o por lo menos ellos no encuentran ese lugar. Si no salen y no dicen buenos días a todos y todas y todos, van a ser cancelados. Así que se rebelan contra eso que llaman políticamente correcto, feminismo exacerbado, ideología de género, cultura de la cancelación. La segunda razón es que viven en burbujas digitales diferentes. Los influencers de los chicos son diferentes a los influencers de las chicas, las influencers. Los influencers de los chicos son muchas veces son misóginos, violentos, agresivos. Andrew Tate es un famoso caso, el mundo anglófono. Las influencers de las chicas son como solían ser. Apoyan causas más suaves, más progresistas, más revolucionarias. El clima, Palestina. Y entonces lo que vemos es que no se encuentran en ese mundo. Por empezar, hay una reacción contra lo políticamente correcto y para seguir viven en mundos que no se cruzan. Uno puede decir, bueno, ¿y qué? Votan diferente, no se llevan tan bien. Esto tiene una consecuencia demográfica devastadora. Se está postergando la edad en la que empiezan a tener sexo, cuando empiezan. Se posterga la edad en que se casan y se posterga la edad en que tienen hijos cuando los tienen. En Corea del Sur se está viviendo un colapso demográfico. No sé si oyeron la revolución de las 4B. B significa no en coreano. Y las 4 negaciones son a dating, salir de novio, a tener sexo, a tener hijos y a casarse. Las chicas están tan enojadas contra los hombres que deciden hacer una vida sin ellos. ¿Qué hacen los hombres? Reaccionan también. Habrán escuchado la etiqueta incels, involuntariamente célibes. Son aquellos que se sienten rechazados por las mujeres, entonces se enorgullecen de eso. Y tenemos chicos, la mitad de los chicos de 30 años en Japón son vírgenes. Es un mundo inimaginable 40 años atrás. Así que esto que estamos viendo, cuando hablamos de guerras culturales, fíjense la base material de las guerras culturales. Las cabezas de los chicos están viviendo mundos diferentes, chicos y chicas. Y los cuerpos de los chicos también. Y esto se manifiesta en el voto. Esto que les muestro acá es una correlación entre ideología y edad tomada en julio de 2023, unos meses antes de las elecciones, por Ernesto Calvo. Y lo que pueden ver están agrupados por grupo etario en función de cuáles están más a la izquierda y cuáles están más a la derecha. Pero fíjense que más de 65, pueden ver varones y mujeres. Yo no sé si consiguen verlo ustedes por su cuenta. Después está entre 36 y 45, 26 y 35, 40, bueno. Acá los más viejitos. No son los más viejitos están acá arriba. Los que siguen, 56 a 65, están acá abajo. 4,8, 4,8, 4,6, 4,8. Pero esta es la franja clave. Entre 28 y 25, la brecha ideológica entre hombres y mujeres es enorme. No hay ninguna otro rango generacional en que la brecha ideológica sea tan grande. De hecho, en todos los demás rangos generacionales no hay brecha. No hay brecha significativa. Entre 18 y 25 viven en diferentes mundos. Y esto es la elección de Estados Unidos. Son 2 elecciones. 2024 la primera, 2020 a la derecha. Y lo que muestra es la reducción del voto de ciertos grupos sociales por Kamala Harris, en función de los que habían votado a Biden. Acá sí está ordenado, cuanto más arriba más anciano, cuanto más abajo más joven. Fíjense que a nivel de las mujeres hay una reducción importante entre 30 y 44 y más importante entre 18 y 29 años, pero es el 7%. Kamala Harris pierde 7 puntos porcentuales de apoyo femenino entre las jóvenes y pierde 14 entre los varones.
Las mujeres jóvenes que votaron a Cámara siguen siendo el mayor grupo de las mujeres. Las mujeres jóvenes votan más a Cámara que las mujeres viejas. Entre los hombres es lo contrario. Pasó de ser el grupo que más votó a Biden a ser prácticamente el grupo que menos votó a Cámara. Varones jóvenes, imagínense una sociedad dividida en cuatro cuadrantes, que son dimensión etaria, joven y mayor, y de género, varón y mujer. Son cuatro cuadrantes. Hay tres cuadrantes parecidos al resto de la historia, los mayores de los dos sexos y las mujeres jóvenes. Y hay un cuadrante que es varones jóvenes, que es diferente al resto de la historia, y es muy cohesionado. Eso es lo que hace la diferencia. A ellos, ¿cómo los convencemos con datos? Si el dato es, nos jodieron, teníamos una buena vida, un lugar en el mundo, y de repente llegó esta ideología, y a nosotros nos pusieron de arriba abajo. Y ahora si hablamos, nos cancelan. Lo que le muestro ahora, saliendo un poquito de Argentina y pasando a Brasil, es cómo afectó esto la rebeldía y la tecnología. Uno tiende a pensar que cuanto más joven, más tecnológico. Y cuanto más de izquierda también. Y cuanto más de izquierda, más joven. Y no. La izquierda es menos joven y menos tecnológica. Acá vemos manejo de redes sociales de Lula y de Bolsonaro en las últimas elecciones. Fíjense que Lula tiene menos seguidores en todas las redes. Desde Facebook, que la de los abuelos, hasta TikTok, que la de los nietos. En todas Bolsonaro tiene más. Hay un libro de Pablo Stefanoni, un argentino, que es La rebeldía se volvió de derecha. Hoy la rebeldía ya no es de izquierda. La izquierda es el statu quo. Es mantener los derechos conseguidos, que los demás, los que quedan afuera, dicen privilegios conseguidos. Y es la derecha la que se revuelve, la que se revoluciona, la que se levanta contra el sistema. Y la que junta más apoyo viril, más vitalidad, más vitalismo y más tecnología. Elon Musk y los similares en Argentina, en otra época hubieran sido progresistas, hubieran sido empresarios bohemios. Hoy los emprendedores están a la derecha, no a la izquierda. Y ahora lo que vemos acá es algo que está pasando en el mundo y son 40 años, 1980 a 2020. Hay dos datos acá. El rojo es reducción en la participación electoral. En todo el mundo la tendencia es votar menos, poquito, de 65 a 55. No es enorme la declinación, pero la tendencia es monotónica, es evidente. La gente vota menos en la democracia. Y lo segundo, la línea azul, es más significativa. Son protestas inmediatamente después de las elecciones. Hoy la gente vota y ya está enojada. No hay luna de miel. No hay tiempo para refrescarse. Seguimos enojados incluso después de poner el voto. O contra los que votamos o contra los que no votamos. Las democracias se volvieron más turbulentas, no necesariamente más inestables, porque no se termina, las democracias no quiebran, no demasiado. Pero lo que hacen es tornarse insatisfactorias, como vaciadas por dentro. La gente sigue defendiendo la democracia como sistema, pero no está contenta con cómo funciona. Y esto, miren, no les voy a pedir que miren los partidos o los números, solamente si les interesa, les resumo. Son las elecciones presidenciales en los últimos 4 años de América Latina. 4 años, del 21 al 24, América Latina, 16 elecciones presidenciales. Ahí vemos que en negrita hay solo 3 países. Son los que tienen partidos tradicionales. Uruguay, Paraguay y Brasil gobernándolos. En todos los demás, los otros 13, ganaron partidos políticos que tenían 10 años o menos de existencia. Por supuesto, es el caso de Milei, Boric en Chile, Petro en Colombia, Castillo en Perú. Y así sigue. Ecuador, México. Así que lo que estamos viendo es un proceso general de insatisfacción con lo que hay. Y esto uno dice, bueno, es un problema de América Latina, del subdesarrollo. No. Macron en Francia y Giorgia Meloni en Italia gobiernan con partidos que no existían en el año 2010. Hace 14 años los partidos que gobiernan Italia y Francia no existían. Así que es un fenómeno global lo que estamos observando. Y termino con unas fotitos. Miren, en parte en Argentina, lo que se está viendo, y vuelvo a uno de los mapas anteriores del territorio, es consecuencia de la adjudicación de culpa por las cosas que están pasando a la casta. Y la casta, fíjense, tiene cara de porteño. Es lógico que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta, sea porteño.
Es aceptable que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sea porteño, puede pasar. Es incomprensible que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sea porteño también, de la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo son siempre porteños los gobernadores bonaerenses. Y estos son los tres tipos que cerraron al país por una epidemia gravísima, global, pero cerraron el país cuando todavía no había virus circulando en el interior. Lo cerraron porque en el AMBA había. El ambacentrismo llevó a que Milei arrasase en 16 provincias del interior, saliendo tercero en las dos Buenos Aires. Fíjense si el territorio no es importante. En otros países también pasaron estas cosas, pero fíjense, estos son los supuestos moderados de ambos lados. Y estos son los supuestos extremistas de ambos lados. Y nada fue suficiente. Para el electorado argentino, ni los moderados ni los extremistas fueron a votar más todavía, más extremo. Un relato. No había datos que convenciera de que había que cerrar, al contrario, los datos que iban apareciendo alimentaban la idea de que nos habían jorobado el establishment, la dirigencia, la casta. Ahora tenemos un presidente minoritario que otros países también tuvieron. Este Fujimori, en 1980 gana, 90, gana las elecciones en Perú, gobierna 10 años, cierra el Congreso en el medio. Este es Pedro Castillo, fue destituido el año pasado, trató de cerrar el Congreso, no le salió. Outsiders también, hay un montón. Estuvo Bolsonaro, hasta hace un anito, gobernando en Brasil, y antes de él había estado Collor de Mello, entre el 90 y el 92, coetáneo con Carlos Menem, implementando políticas neoliberales. Lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en América Latina, no es la primera vez. Lo que es la primera vez es la conjunción de todos estos fenómenos, de las redes sociales, que se transforman en cámaras de eco, de la brecha de género, de la brecha etaria, y del backlash, de la resistencia cultural a un movimiento que consideran los chicos que se rebelan, a un movimiento woke que se pasó varios pueblos. ¿Y ahora qué? El presidente Milei, con banderines y una estética muy romana fascista. Y sin embargo, este gobierno viene terminando con los piquetes sin un muerto en la calle. Lo que observamos es que hay un discurso profundamente violento, muy agresivo, pero en la práctica hay algunos giros panquecazos en el camino de nunca negociar con comunistas, a decir que China nos trata bien y no pide nada a cambio, entonces lo vamos a visitar y comerciar, hasta la posibilidad de que las acciones de este gobierno no se condigan con el discurso. Y termino con esto para que charlemos un rato. El gobierno argentino es muy fuerte en la retórica, profundamente dogmático, porque sostiene una ideología supuestamente cohesionada. Y al mismo tiempo es muy pragmático en la gestión de gobierno. Pero la gente lo percibe como auténtico. Esto que les estoy diciendo, que es muy agresivo cuando habla y es muy pragmático cuando opera, cuando ejecuta, la gente no ve este divorcio, no ve esta brecha, ve autenticidad. Y la autenticidad está sobre todo encarnada en el presidente, no en su equipo, no en sus legisladores, no en sus gobernadores que no tiene. Es una figura que encarna lo que muchos consideran que es una batalla cultural ganada. Como ustedes imaginan, no es muy estable si depende de una sola persona. Yo termino acá y los escucho. Están muteados. Nos has dejado mudos, que es otra cosa. No es una cuestión tecnológica. Bueno, primero, muchísimas gracias, la claridad. Nosotros por ahí los profes de filosofía decimos que uno de los rasgos del hacer filosofía es poder tomar distancia de lo cotidiano, de lo común, de lo habitual. Y creo que la claridad de tu análisis también es producto de vernos desde afuera, pero bueno, con el corazón muy cerquita, ¿verdad? Eh, de Así nuevo, es. muchas gracias. Pero a medida que te escuchaba, llevo siendo docente de filosofía desde, no voy a decir cuándo, muchísimos años.
pero a cada momento cuando escucho estas exposiciones, esta mañana escuchaba sobre las nuevas corrientes de la filosofía del lenguaje o los nuevos temas, los nuevos tópicos de la filosofía del lenguaje, se me ocurría que, bueno, lo que hemos estudiado, no solo en mi época, hace 50 años atrás, sino lo que hemos estudiado ayer no nos sirve para hoy. ¿Qué, qué te, yo me planteo, ¿no? Cuando veo estos chicos jóvenes que están preocupados por el tema de enseñar filosofía o de un abordaje filosófico de esta realidad, qué pocas herramientas que tenemos nosotros para poder hacerlo. ¿De qué manera? ¿De qué manera echar mano a esta realidad para lo cual los paradigmas en los que hemos sido formados o medianamente actualizados se han pulverizado, no existen más? Así que realmente me encuentro con que me ha generado una horrible sensación de que hay que empezar de nuevo, no solo políticamente, como estamos viendo, sino también en lo que es la enseñanza en nuestro campo, ¿no? O en el hacer filosófico, aunque no lo enseñemos. ¿Cómo hacer filosofía en este momento? Tal vez esa sea la gran pregunta. ¿Cómo hacer Yo tengo filosofía? ¿Mm? una pequeña idea al respecto, pero lo que decís es así. Se nos quemaron casi todos los manuales. ¿Dónde voy a ir a buscar una esperanza? A El secreto de sus ojos. ¿Vieron la película? Con Darín y Franchella. Bueno, en un momento cuando están buscando al criminal, hay una escena fantástica en la que Franchella dice, una persona puede cambiar de nombre, de cara, de familia, ¿no? Pero hay una cosa que no puede cambiar, la pasión. Eso es lo que nos queda, la pasión. Y esto no es un discurso romántico. ¿Qué quiero decir con la pasión? Nosotros no tenemos idea de qué empleos van a existir dentro de 20 años. Y sabemos que muchos de los empleos actuales no van a existir dentro de 20 años. Hay gente que piensa que la inteligencia artificial va a sustituir a los profesores, por ejemplo, y otros que creemos que en realidad la inteligencia artificial está sustituyendo a los alumnos, que se encargan de hacer sus trabajitos con ChatGPT. En todo caso, cualquier cosa que nos toque hacer en el futuro, la vamos a hacer mejor si la hacemos con pasión, si hacemos lo que nos gusta. Eso es lo que todavía nos torna viables. Hacer algo que nos guste, lo que sea, filosofía, fútbol, cada uno elige. Pero la única chance que tenemos de que nos vaya bien es que nos guste lo que hacemos. Es el único manual que quedó sin quemarse. Es lo único que nos sigue todavía diferenciando de todas las alternativas a nosotros. Robots, máquinas, extraterrestres que todavía no conocemos. Eh, buenas, ¿me Ah, escucha? Ah, bien. sí, Buenas. sí. Eh, Estuve escuchando un poquitito y yo también me he cuestionado qué ha pasado en este contexto. Ya vengo trabajando con los chicos el tema, hablando un poquitito y a mí lo que me llama la atención es que cuando yo era adolescente no nos importaba la política, no sabíamos nada. Y esto fue hace 10, 15 años atrás. Yo hablé con los chicos de política y me llamó muchísimo la atención porque ya estén a favor o en contra del gobierno actual, tenían nociones de política básicas, movimientos sociales, conciencia de las propuestas electorales. Yo creo que el problema viene de la mano de lo que fue la colonización subjetiva. Creo que los chicos sufrieron bastante bombardeo de información desde las tecnologías y viene el algoritmo que los conoce más que nosotros, los chicos, fue viendo por dónde les conviene. Por ejemplo, hay chicos que me decían que iban a votar a Milei por el hecho de que iban a poder comprar algún artículo, por ejemplo, alguna consola de videojuegos, sin pagar algún impuesto de más y estas cuestiones que lo votaban por eso. Y yo me acordaba, ¿no? Una vez, digo, yo lo voté a Rodríguez A porque dijo que iba a poder wifi gratuito en todo el país. Así que creo que más o menos viene por ahí, ¿no? Que fueron tanto jóvenes como adultos, ya que no hay una diferencia etaria ya en este sentido porque somos consumidores de información. Ya no hay una diferencia entre lo que es un niño, un adolescente y un adulto, sino que hay consumidores de información, que por ahí llegó la cuestión también. Sí, pero vamos a tratar de verificar eso
en contraste con el título de esta charla. Si dato mata relato, entonces esos chicos que votaron a Milei, cuando no se puedan comprar la consola, deberían pensar o que ellos se equivocaron con el voto o que él le fracasó con la política. Y por lo tanto tendrían que cambiar el voto. Yo los estimulo a que vayan a buscar a esos chicos y les pregunten si se compraron la consola y si cambiaron el voto. Y lo más probable, porque es lo que nos dicen los estudios de opinión, es que no se hayan comprado la consola, pero no hayan cambiado el voto. El dato no modifica el relato. El afecto, la pasión, la emoción, la narrativa que ellos compraron, el líder que ellos siguen, está mucho más allá. La gente no le factura que no haya dolarizado. Porque en el fondo, la prioridad en todas las encuestas era inflación e inseguridad. Y entendían que la dolarización era un instrumento para bajar la inflación. Se resignifica lo que dijo Milei. Y Milei dijo que el peso era un excremento y que el Banco Central fue lo peor que nos pasó y había que eliminarlo. Y que había que eliminar el Mercosur y que nunca iba a negociar con China. Y todas las cosas que está haciendo al revés de lo que dijo, no tienen un costo para él. Es un dato que no mata el relato, porque el relato sigue basado en la parte fundamental de su discurso, que es los que estaban nos jodieron. Y yo soy uno de ustedes, porque también me jodieron a mí. Es tan simple como ese, es el discurso populista básico, hay una herida que compartimos nosotros, los buenos, algunos hablaban del pueblo, él habla de la gente de bien, y la herida nos la hicieron los malos, que tienen que pagar por eso. El mundo dividió en dos y llevado a votos. Maniqueísmo plebiscitario. En este aspecto, Milei encarna lo que en todo el mundo se llama populismo de derecha. Por supuesto que si uno le dice eso acá, va a decir, no, populista es Cristina Kirchner. Bueno, Cristina Kirchner es lo que en el mundo se llama populista de izquierda. Populismo es siempre esa capacidad de que el líder se dirija al pueblo de manera directa sin intermediación institucional. Partidos y los congresos o parlamentos son recursos dispensables, si se puede. Ninguno de los dos fue autoritario. Ni Cristina ni Milei cerraron el Congreso. El populismo es un fenómeno de la democracia, que juega en el fleje, está en el límite, pero dentro de la democracia. Cuando se va de la democracia ya no es populismo. Nicolás Maduro en Venezuela no es populista, es autoritario. Es otra cosa. Hace elecciones, las pierde y no le hace caso al resultado. Acá a Cristina no le gustó perder en el 2015, pero se fue. Nos saludó, pero se fue. Y Milei hasta ahora, cuando le votaron alguna vez en contra del Congreso, se la bancó. Esta es la buena noticia. Todas las cosas que nos están pasando, que nos dejan desconcertados, por ahora no acabaron con la libertad de elegir a quien querramos. En todo caso, la agresividad está a flor de piel, ¿sí? Pero la democracia no se terminó. Hola, buenas tardes. ¿Escucha? Hola. Sí, sí. Gracias, muchas gracias. La verdad que muy interesante todo lo que decías. Y pensaba recién, bueno, Cristina se tuvo que ir, pero le hubiera encantado hacer como Maduro, me parece, ¿no? En el fondo. Y por otro lado, yo pensaba, más que nada una reflexión, que todo este cambio que hay en los adolescentes, como decíamos recién, por ahí a los chicos de antes no les interesaba tanto o hacían lo que los padres les decían, hoy es al revés, me consta, ¿no? Son nuestros hijos adolescentes, lo que dicen, no, ma, vota a este porque por esto, y nos dan, ¿no?, razones. En todo esto yo creo que lo que juega son las redes, ¿no? Porque ellos son 100% redes, toda la información, hasta los libros, todo es por medio de las redes. Y yo creo que Milei en eso fue eh, muy perspicaz, si se quiere, porque él usó esto como uno de los instrumentos más valiosos para ganar las elecciones, que de hecho fue así. No sé, fue más que nada a modo de reflexión esto de las redes. Por otro lado, te quería Sí. consultar si vos manejás algún tipo de estadística con el tema de, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es uno de los sectores más castigados, quizás, el tema pobreza, agua, bueno, un montón de cuestiones. Sin embargo, es el mismo partido, es el kirchnerismo el que vuelve a ganar y vuelve a ganar. ¿A qué se debe que por ahí aquellos sectores más castigados sigan apostando a lo mismo y no quieran cambiar? Nada más. Genial. Bueno, empiezo primero por la de Milei y las redes. Es cierto que Milei usó y muy bien las redes, pero no fue una utilización solo instrumental. No fue que le aprendió a manejar Twitter para ganar una elección. Él es una persona de las redes. Él tiene más de 50 años, pero se maneja con las redes como los chicos de 20 o 30.
y con varias otras tecnologías digitales también, sobre todo fintech, las tecnologías financieras, por ejemplo, cripto, Bitcoin y esas cosas. Hablan el mismo idioma. Para mí eran corriente durante la campaña electoral encontrarme con chicos argentinos en el exterior o en zonas pobres de Argentina, y cuando los chicos me decían cualquier cosa, me decían Bitcoin o cripto, les decía, ¿votás a Milei? Claro, no había otra opción. Hablan el mismo idioma, así que es cierto que las redes son instrumentales, pero en este caso son parte de la identidad de esa nueva generación, sobre todo masculina. Lo segundo, ahora se me fue, ¿qué es lo que habías dicho? Sí, lo de provincia de Buenos Aires o Provincia, aquellos perfecto. sectores, digamos, que Sí, son los más castigados y que no quieren genial. cambiar de partido político. Buenísimo. La provincia de Buenos Aires tiene cerca del 40% de la población argentina. Una provincia 40, 23 provincias 60. Dos tercios viven en el conurbano. De la provincia de Buenos Aires, dos tercios de la población, que son unos 17 millones de habitantes, viven en el 5% del territorio. En buena parte de ese territorio, sobre todo en el sur, que es donde están los grandes municipios de La Matanza, Loma de Zamora, Quilmes, el peronismo es la tradición. Nunca hubo otra cosa. Yo tuve la oportunidad de visitar el norte de África, Túnez, Marruecos. Y cuando vos hablas con la gente, le preguntás ingenuamente, ¿de qué religión sos? Te van a decir, musulmán. No hay otra cosa. Pero buena parte de la gente que vive en algunas zonas del conurbano bonaerense son peronistas porque no hay otra cosa. Y cuando cambian, en todo caso, pueden cambiar dentro de la interna del peronismo. Ahora, con Cristina están bastante firmes, porque es parte de su identidad, es parte de lo que son. Pasa con otros partidos en otras provincias también, pero en el caso del peronismo es muy claro. Mucha de esta gente es peronista, no vota peronismo. El peronismo no es una opción electoral, es una identidad de vida que te identifica a vos, a tu familia, a tus amigos, a tu tribu, a tus abuelos. Y esto es una vez más la confirmación de que dato no mata relato. Vos decís, bueno, pero seguís siendo pobre. Bueno, siempre fui pobre. O los demás tampoco hicieron nada cuando ganaron el municipio al lado. Y si uno quiere ser justo, tiene que admitir que el propio Mauricio Macri, cuando gana las elecciones en 2015, pide ser evaluado cuando termine el mandato por dos criterios: cuánto redujo la pobreza y cuánto redujo la inflación. Y ambos aumentaron durante su mandato, no por su voluntad, por su fracaso. Pero le salió mal, la gente mira y dice, mira, o de la Rúa, o Alfonsín. Dice, cuando ganó otro, no nos fue mejor. Hubo hiperinflación con De la Rúa, hubo Corralito con, pero hiperinflación con Alfonsín, Corralito con De la Rúa, con Macri también nos fuimos al diablo. Entonces, si uno se pone en la cabeza de esa gente, entiende que no están perdidos en otro planeta, que tiene primero razones identitarias y segundo comparaciones no absurdas para justificar por qué siguen apoyando lo que apoyan. Ay, hola, buenas. Eh, Hola. Mira, yo tengo anotadas tres cuestiones que no sé si son preguntas, pero son por ahí como siguiendo lo que leías, ¿no? Y muy interesante, por cierto, que primero, esta mañana escuchábamos por ahí el lenguaje y el feminismo o el lenguaje feminista, ¿no? Que por ahí yo lo que me queda el mensaje ese fue que por ahí las mujeres entiéndase bien, ¿no? Están tratando de mostrarse y encontrarse en un mundo de un lenguaje masculino o donde las cosas en un principio fueran pensadas para hombres y nada más que para hombres. En eso escuchaba, por ejemplo, a la doctora Betina, perdón que la tutee, ¿no? Que ella decía, yo soy, perdón, ¿cómo era? Rector, licenciado, ¿no? Que si ella se lo cambiaba a licenciada no iba a valer nada, como si una letra cambiase el mundo. Eh, Después, bueno, escuchándote con lo del algoritmo, eh, hablábamos esto de que yo pensaba en esto de que tengo 29 años, lo escuchaba ya al colega, también joven como yo. ¿Hasta qué punto el algoritmo me muestra lo que yo quiero ver y hasta qué punto el algoritmo en realidad me está mostrando lo que yo creo que me gusta ver? Que no sé si se entiende, escuchando esto de que a los jóvenes Milei, pareciera que Milei fue el boom con los jóvenes. Ese público que en su momento Cristina, porque fue Cristina la que dijo, ok, que voten los chicos hasta 16 años en adelante, que en principio fue pensado para ella, diseñado para ella, y cómo Milei adopta este nuevo sistema por ahí,
y pensando en esto de Ciudadano Kane, que los que han visto la película saben que en su momento el instrumento de concentración del pensamiento estaba en lo que decía el diario de mayor popularidad, que era el que te decía, esto tenés que escuchar y esto es lo aceptado y esto es lo bueno. Cualquier mensaje opositor era un hereje, podríamos decir tranquilamente, y al que nadie se le quería sumar, obviamente. Escuchaba por ahí a la profesora y decía cómo Milei aprovecha esto de las redes sociales. Yo estoy al día por ahí en Instagram más que nada, más que en Facebook, que es como vos decís, por ahí Facebook lo usan los abuelos, sin ofender obviamente, ¿no? Porque cada red social está pensada para eso. Pero yo decía, ¿cómo Milei aprovecha el meme, ¿no? Porque a mí un pibe joven que estaba buscando su primer auto, lo veía a Milei en un Bora y decía, ah, qué capo, qué grosso. Ese presidente, y quiero yo un presidente que piensa como yo. Pero ¿hasta qué punto este personaje, ¿no? Es, al igual que el algoritmo, él me está diciendo lo que yo quiero escuchar o estoy escuchando lo que yo quisiera que me digan, pero en realidad es el mensaje encubierto del ciudadano Kane, de ese diario que te decía qué hacer y qué decir, a través de un algoritmo que me hacía reír y decía, ah, qué gracioso, ¿no? El peluca, porque hasta la apodo del presidente, ¿no? Yo a Cristina la tengo como Cristina, lo tengo a Alberto como Alberto, pero a Milei lo tengo como el peluca y él lo acepta y lo acepta bien, digamos. Después, perdón si lo hago muy largo, hablabas vos de por ahí cómo volviendo a esto del mensaje, el lenguaje y el feminismo, ¿no? ¿Cómo se vota a Milei siendo que a las mujeres, no a todas, pero por lo menos a Patricia Bullrich, la recontra maltrató, habló pestes de ella y sin embargo cuando necesitó de ella, como vos decías, ¿no? Hablaba mal de China, hablaba mal de los otros y de repente dijo, ah, Pato, ¿querés sumarte conmigo? Porque sabía que ella respondía a esto que vos decías de la inseguridad, que vos lo veías al peluca y decías, no, no sé si sea tan mano dura, pero la ves a la Pato y decís, no, la piba viene hace rato, ella para lo que sirve no es para presidenta ni vicepresidenta, pero sí sirve para la seguridad. Y digo, ¿no? ¿Hasta qué punto yo, el que lo votó, digamos, hasta qué punto agarraba y decía, este mensaje que yo estoy escuchando es lo que yo quiero escuchar, o hasta qué punto tendría que decir y ponernos en el lugar de filósofos todos y decir, che, realmente estoy votando lo que quiero votar a un tipo que después va a agarrar y se va a arrodillar un poco más para decir, che, necesito tu ayuda, ¿me ayudas, por favor? Y para cerrar, por último, ¿no? Lo que vos decías de Japón, que por ahí decía la profe, siento que hay que empezar de nuevo y de cero. Ahora mismo estamos en una transmisión digital, yo te veo a través de la pantalla, por ahí no está el contacto físico, pero está el contacto igual a través de datos, ¿no? Y Japón por ahí lo que tiene y lo que yo empecé a sentir es que mis estudiantes no son yo, y eso que yo todavía soy joven, y mis profesores no son tan viejos, pero por ahí se sienten muy ancianizados porque no encuentran ese mensaje que transcurre tan rápido, los datos pasan tan rápido que no se pueden detener. Vamos a terminar siendo como Japón, y esa era mi pregunta, con estos padres que tienen un solo hijo, que lo miman, lo quieren, lo adoran, lo idealizan tanto, que lo vuelven dioses, y vos decías por ahí Japón está teniendo la mala suerte de que los hombres no se toman el trabajo que por ahí los latinos sí nos tomamos de salir, conocerte, un mensajito acá, un mensajito allá, por ahí ella es, quiero trabajar y quiero una mujer, vos querés ser mi mujer, y ella como, hagamos lo que hay, tiene que ser una pareja perfecta, y es, deciden omitir todo eso y van directamente a idealizar a sus idols, muñecas sexuales, porque hay que decirlo, digamos, las muñecas sexuales son esa mujer por ahí que no se queja, diría mal hablado alguien. ¿Estamos, qué tan cerca estamos de eso o qué tan lejos estamos de eso para lo que vos viendo? Gracias. Muchas gracias. Hago 4 comentarios. Primero sobre el lenguaje inclusivo. Una cosa es el singular autoutilizado, otra cosa es el plural. Si una mujer quiere ser llamada vicepresidenta como Cristina o vicepresidente como Villarruel, cada uno elige, nadie puede imponer. El plural es más complicado porque el plural es, hay una institución idiomática que asimila el género masculino con el plural. Eso eventualmente se puede cambiar o flexibilizar. Lo que es complicado es exigirle al otro que lo use de una manera de tal o cual manera. Pero en cuanto a al singular, ahí me parece evidente que cada uno tiene que ser tratado como quiera.
médica, licenciada, estudie qué es lo que hace. El algoritmo es un programa, es una instrucción. Lo que hace es, alguien lo programa y dice, cuanto más de esto ve, más de esto mostrarle. Tan simple como eso. Si fuera solo eso, es cámara de eco. El problema es que Twitter, por ejemplo, ya no es solo eso. Elon Musk tiene, está demostrado, alteraciones al algoritmo para que te muestre lo que él quiere que veas, no lo que vos querés ver. Tercero, la cuestión de la etapa formativa. ¿Cuándo decidimos el voto y cuánto nos dura esa formación? Ustedes saben que los lenguajes se adquieren hasta los 11 o 12 años. Cuando uno aprende un lenguaje hasta los 11 años es un lenguaje materno, natural. Lo hablamos sin acento el resto de la vida. Cuando uno aprende un lenguaje más tarde, lo aloja en otro lugar del cerebro. Y es muy difícil que lo hablemos perfecto o sin acento. La etapa política formativa es la adolescencia y unos pocos años después. Todos los partidos nacen jóvenes. El radicalismo nace a partir de la Unión Cívica de la Juventud, que es un movimiento formado en el año 1889. Y hoy el radicalismo es sobre todo un partido de gente grande. El kirchnerismo, por supuesto, que era una rebelión juvenil, la cámpora, y ahora son toda gente panzona y canosa. Y a mí le va a pasar lo mismo. Mientras tanto, todos los jóvenes que se están formando dentro de la estructura mental del mileísmo, del libertarianismo. Y estos chicos van a tener toda una vida formados de esa manera, hasta que venga el siguiente. Por eso cuando Cristina permite el voto joven, le conviene en esa época, y ahora le conviene a Milei, y dentro de 10 años le va a convenir al próximo. Y finalmente la cuestión de Japón, sí, Japón nos indica el camino, pero mucho más lejos de lo que nosotros podríamos llegar. La mayor parte de los países del mundo están en declinación demográfica. Japón está en colapso demográfico, como Italia. Pero la mayor parte de los países del mundo, si no tuvieran inmigración, no podrían pagar jubilaciones hoy. La excepción es África, casi toda, y una zona importante dentro de Asia, Pakistán, otros países muy numerosos, y en América Latina unos países poco poblados, Paraguay, Bolivia y algunos de América Central. Todo el resto, si no fuera por la inmigración, perdería población. Así que imagínense, no vamos camino cultural a Japón, pero vamos camino demográfico. En Italia, donde yo estudié hace 25 años, ya había hijo único. Todas las familias, las publicidades de juguetes eran el hijo único pidiéndole al papá y a la mamá que le compre el juguete. Hoy no solo hay hijo único, es primo único, no hay primos, porque era hijo único el papá y la mamá. Así que lo que estamos viendo son sociedades que se van aniquilando. Ustedes saben que la tasa de reproducción del stock poblacional es de 2,1 hijos por mujer. Nuestros países tienen 1,5, 1,7. Argentina está cerca del 2, pero tenemos más inmigración, lo cual por ahora nos salva. Así que si tu temor es convertirte culturalmente en Japón, estamos lejos de eso. Si tu temor es convertirte demográficamente en Japón, vamos camino a eso. Hola. A ver, este dato lo debe tener porque te maneja mucho con estadística. Una de las provincias que tiene los salarios más bajos, ¿cuál es? Jujuy. Jujuy. Un gobierno radical que estaba con Milei. No era Buenos Aires. Lo que te quiero preguntar es esto. En la época de Macri, gana Macri porque hay una consultora, Analytic, no sé cuánto, que estaba en Facebook, que le vende los datos precisamente a la derecha para ganar las elecciones. Ese dato lo debe tener, lo debe manejar como profesor de ciencia política. Este, ahora, la pregunta es, no es que convenzan a los jóvenes para que voten a Milei o a Macri, convencen al 57%. Con eso ganó Milei, con eso ganó Macri. O sea, Paso sí la ganó el peronismo, pero después las alianzas que se hicieron para ganar las generales, la gana Macri y Milei con el 57%. ¿Qué convence? El papá y la mamá, como vos decías hace rato del peronismo, que lo convencía el chico, vos votás. Bueno, mi ejemplo, el ejemplo de mi mujer era eso, que los papás eran ya afiliados de tiempo, entonces vos, 18 años, vas y te afiliás al Partido Justicialista. Sos peronista. Y vos seguías siendo peronista, a lo mejor ni conocía la doctrina, pero seguía esa línea porque los tipos que estaban al frente hacían más o menos lo que el pueblo quería. Ahora no se hace eso.
No se hace lo que el pueblo quiere, se hace lo que quiere la casta, los que están arriba, los que tienen poder, el círculo rojo, no sé cómo lo quieren llamar, pero para eso se hace política, no se hace para el pueblo. Entonces, mi pregunta te lo vuelvo a repetir. ¿Quién convence? Los medios de comunicación. Y te olvidas de un dato. Yo dije analítico, consulto los analíticos, pero detrás de todo eso están esas personas o esos países que nos colonizaron. Inglaterra, que era el que vendió los datos de Facebook al gobierno de Macri. Y los yanquis, todos los gobiernos que vos nombraste, latinoamericanos, que están con la derecha, responden al gobierno de Estados Unidos, sea demócrata, sea republicano, responden a eso. ¿Quién convence? Bueno, te voy a dar una buena noticia. Todos los datos de Oxford Analytica fueron utilizados por los que querían que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea, contra la decisión mayoritaria de la casta. Todo el establishment británico quería permanecer en la Unión Europea. Convocaron un referéndum pensando que lo iban a ganar fácil, para de esa manera negociar o chantajear a la Unión Europea. Y vinieron los opositores a la integración, incluso pensando que no les iba a ir bien, que la gente iba a querer quedarse, pero que ellos iban a tener una buena elección y con eso se posicionaban para la siguiente elección importante, la legislativa. Pero utilizaron los datos tan bien y movilizaron tanto a gente que nunca votaba para que votase en contra de la casta, que tomaron la decisión más autodanina, autoinfligida de la historia de Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir esto? La gente vota lo que quiere y la casta pierde elecciones. En parte porque la no casta aprende a usar los datos. Milei es lo contrario de todo lo demás. Es un tipo que viene de ningún lugar. Nos puede gustar o no, ese es independiente, pero es el que le ganó a todos. Le ganó a Macri y le ganó a Cristina. Y lo hizo usando datos, pero sin plata. La plata la tiene ahora. Está lleno de empresarios que hacen fila para aplaudirlo. Pero cuando era candidato, era el loquito de la televisión nada más. Así que la democracia nos da sorpresas y lo bueno es que la democracia se mantiene. Y se mantiene porque a pesar de todas nuestras imperfecciones, seguimos votando y decidiendo, con todos los trucos y distorsiones que hay en el medio, que parten, para empezar, de nuestro propio cerebro. Acuérdense que los sesgos son nuestros, los algoritmos son ajenos. ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes. Em, yo quiero preguntarle a usted como politólogo si usted es observador de, por supuesto, de la realidad de Buenos Aires y de, bueno, de todo lo que sucede en el país. Este, mm, yo soy originaria de la comunidad de Ocloyas, de Laguna de Tesorero, y, y bueno, acá nos ha sucedido un fenómeno que quizás podemos hablar de este indigenismo y ecologismo también, en donde, por ejemplo, ha sucedido de que hubo un levantamiento de personas en el cual reclaman la propiedad privada. En este sentido, me ha tocado viajar a algunos países como Chile, como Bolivia, y al ingresar, por ejemplo, a lo que es Antofagasta o a lo que es el mismo Iquique, cuando está, diríamos, la bandera chilena, podemos observar al lado de la bandera chilena la huipala. Y hablamos de un Chile donde de alguna forma tiene una economía, diríamos, mucho mejor que lo que sucede en la Argentina. Entonces, y volvemos de nuevo, o sea, a plantearnos y a decir, ¿por qué pasa, diríamos, con los pueblos originarios? eh, Diríamos, en otros países sí se entiende y se protege a los derechos de los pueblos originarios y en la Argentina no tanto. Y es como que de alguna forma existe un ninguneo o quizás una discriminación en cuanto a diferentes sucesos que ha sucedido, por ejemplo, que fueron, diríamos, partieron desde acá una comitiva desde llamados del Tercer Malón para Buenos Aires, en el cual muchos de aquellos hermanos, compañeros, fueron, diríamos, ningunizados porque no, invisibilizados porque ante las lluvias, ante lo que es las inclemencias climáticas,
sufrieron, diríamos, esa situación, fueron aceptados por el presidente en su momento, pero hasta el momento, si bien es cierto, hubieron respuestas legales, pero no hubo una respuesta, diríamos, que sea, diríamos, una aceptación aceptación a los pueblos originarios, ¿no? O sea, y también por ahí a nosotros nos pasa de que dentro de lo que es el norte argentino nos cuesta decir, bueno, yo tengo rasgos originarios, yo me considero un indígena, considero que mis padres forman parte de una comunidad y eso es como que nos está pasando de que por ahí entre nosotros mismos también existe esa discriminación. ¿A usted qué le parece en cuanto, cómo lo observa esto, a este movimiento y a esto que quizás no sé si usted habrá escuchado que se llama el tercer malón y que, ¿qué le parece esto? Bueno, como siempre, esto es una cuestión de percepciones. Cada uno lo vive desde el punto de vista en el que está parado. Una buena y una mala. La Constitución reconoce a los pueblos originarios. Esa es la buena. La mala es, con un gobierno como el actual, olvídate del reconocimiento de identidades minoritarias, porque este es en principio un gobierno libertario y por lo tanto universalista, donde lo que vale son los individuos y no los grupos identitarios. Así que si lo que te interesa es reivindicar una identidad colectiva, la Constitución está de tu lado. Este gobierno no. Es la cuestión de esperar, de dar la lucha. Eh, lo que estoy diciendo no es que el gobierno sea autoritario, sino que es individualista, que no es lo mismo. Hay varias sociedades que se constituyeron sobre grupos y varias sociedades que se constituyeron sobre individuos. La forma de integración varían. En Francia segregan. En Inglaterra fragmentan. En Estados Unidos ifenan. El ifen es el guión, el medio de una palabra ítalo-americano, ítalo-americano. En Argentina no. Las identidades en Argentina son acumulativas. Uno puede ser judío y argentino, italiano y argentino, indígena y argentina. En cualquier caso, me parece que Argentina no es el país donde peor se trata a las comunidades originarias. En el caso chileno es interesante lo que destacás en el norte, pero si te vas al sur con los mapuches es toda otra historia. Y es un conflicto no cerrado, al contrario. Así que siempre vas a encontrar lugares mejores y lugares peores, pero en todo caso la Constitución te ampara. Buenas tardes. Yo llegué en los últimos minutos que usted estaba exponiendo y hablaba sobre la derecha rebelde. Y me quedo dando vuelta a ese concepto y decir, ¿a qué aludía usted a los avances de la ultraderecha en estos momentos que, que prácticamente no solo en Latinoamérica, en varios países del mundo está ese avance, es evidente, incluso también en la academia? Si bien hay resistencias de izquierda, no progres, como el peronismo, y bueno, y por otra parte, también, ¿qué ofrece la izquierda? Por ejemplo, Slavoj Zizek decía eso. A ver, ¿cuál es el contrapunto y cuáles son las soluciones también que ofrece la izquierda, que es minoritaria, pero que está muy, yo la observo solidificada? Por ejemplo, la izquierda troquista. El avance de la derecha y la oferta de la izquierda. Sí, estos son tiempos buenos para la derecha. Por lo que hablábamos antes, la rebeldía se volvió de derecha porque el statu quo es de izquierda. O por lo menos así lo consideran las nuevas generaciones, principalmente masculinas. El statu quo es lo políticamente correcto. Esto explota sobre todo a partir de la pandemia, cuando es la decisión, sobre todo de los gobiernos de izquierda, de cerrar, de hacer cuarentena, mientras que los gobiernos de derecha querían mantener abierto, valorar la libertad y el mercado por encima de la salud y el Estado. Así que ahora lo que estamos viviendo es el backlash, la reacción contra eso. De todas maneras, la extrema derecha no está gobernando en muchos países. Y en muchos de los que está gobernando, bueno, algunos de los que está gobernando no es extrema extrema. Giorgia Meloni no es extrema derecha. Es anti-inmigración, sí. Es ligeramente nativista, pero es europeísta y occidentalista. Víctor Orbán en Hungría, no. Es pro-Putin, lo cual les trae serios problemas. Milei no es el típico extrema derecha. Es más, es muy difícil calificar a Milei como extrema derecha. No es nativista, no es anti-inmigración y no defiende por ahora movimientos o milicias autoritarias en serio. Las milicias autoritarias son una broma, las de él. Su ídola es Margaret Thatcher.
Esto, en ningún país un líder de extrema derecha puede decir que su ídolo es el líder que le ganó la guerra a su país. Sus 4 o 5 perros, es debatible cuántos tiene, todos tienen nombres de economistas norteamericanos. La nacionalista es Victoria Villarruel. Ella encarna bien los valores internacional reaccionaria o conservadora. Milei es un tipo aparte, diferente. La oferta de la izquierda es un desastre. Y la izquierda lo reconoce. Bernie Sanders, el precandidato presidencial norteamericano, que apoyó finalmente a Biden y ahora a Kamala Harris, dice que el problema es que dejaron de representar a las clases trabajadoras. La izquierda lo que defiende son un collage de identidades minoritarias, en vez de intereses mayoritarios. Y hasta que no resuelva ese problema, va a estar en dificultades. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Realmente ha sido, creo, un lujo para nosotros tenerte este ratito. ¿Está haciendo frío por ahí o no todavía? Un poquito, no mucho. Es Portugal, Ah, no es bueno. Noruega. Es el sur de Europa, pero ya estoy Nosotros abrigado. sí estamos con mucho calor, con mucho calor. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias en nombre de las profesoras que han trabajado conmigo para organizar esto. Por supuesto, anoche hablaba con Rosario y le comentaba esta actividad. Así que, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, esperemos que cuando vengas a Argentina te acuerdes que hay un lugarcito como Jujuy que te esperamos con todo cariño. Por ahí hacerte ¿Cómo no? cruzar el océano es un poco oneroso para nosotros, pero como parte de las actividades cuando vengas a Argentina sería bueno que dejaras unos 2 o 3 días para que te hagamos pasear por nuestra quebrada, por nuestra selva y intercambies con nuestra gente, ¿sí? Así que Muchísimas si no hay gracias, nada, Regina. lo saludamos, lo liberamos al profe. Gracias a todos. Y ya nos veremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Adiós.